Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a toda la audiencia que el día de hoy nos recibe en un programa más de las entrevistas de Monter Presenta, porque yo sé que nos van a ver, no sé a qué hora nos van a ver, pero de que nos ven y nos escuchan. El día de hoy cuento con la presencia de un buen amigo de hace ya algunos años, para mí una persona con una capacidad de análisis y objetividad muy interesante, no solamente en la cuestión internacional, porque Ricardo Pascoe, que aquí está con nosotros, le doy la bienvenida, fue fue embajador de México en Cuba y otros puestos muy distinguidos. Bienvenido, mi querido Ricardo. Muchas gracias, Raúl. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Bien, como tú dices, empezando el nuevo año, deseándoles a todas y todos grandes éxitos, mucha calma y mucho trabajo para avanzar en el proyecto del México democrático. Y pues muchas gracias por la invitación. Usaste un término que realmente es muy importante. Necesitamos mucha calma. Caray, no todos tenemos esa característica de calma. Todos queremos respuestas, todos queremos atención a que se resuelvan los problemas, pero a final de cuentas la vida nos presenta retos que tenemos que cumplir y la calma es un elemento que nos ayuda a persistir en ese trabajo. Ricardo, de entrada me gustaría escuchar tu opinión sobre la toma de posición de Maduro en Venezuela, pero no tanto desde el punto de vista de quienes asistieron y no asistieron a la toma de posición de Nicolás Maduro, sino más bien yo quisiera escuchar de parte tuya. Eh, ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué el entorno internacional ha permitido que este hombre, a pesar de las violaciones que ha cometido, ahí sigue todavía? Yo sé que hay que respetar el derecho de cada pueblo en elegir a sus gobernantes, pero pues también creo que de alguna forma, y me incluyo yo, hemos dejado solos a los venezolanos. ¿Cuál es tu opinión, Ricardo? Bueno, creo que no hemos dejado solos a los venezolanos, en mi opinión. Creo que ha habido una indignación internacional muy importante, por un lado. Pero por el otro lado es digno observar quiénes estuvieron en la toma de posesión para aquilatar exactamente dónde reside la fuerza y la resiliencia que le ha permitido a Maduro avanzar en su proyecto. Y creo que la respuesta está ahí. La respuesta está en los asistentes a la toma de posesión. En primer lugar, los más relevantes desde mi punto de vista fueron la presencia de un representante de China, un representante de Rusia y un representante de la Asamblea Árabe eh, Interparlamentaria. ¿Por qué estos países y por qué ese organismo? Porque lo que refleja es de que hay una coalición internacional que además se está forjando en otras latitudes, que le está dando resiliencia y apoyo a Maduro. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el mundo multilateral en el que vivimos
En realidad se está perfilando, eh, digamos, dos grandes, aunque heterogéneos, bloques mundiales. Un bloque mundial, el que conocemos tradicionalmente y en el que en términos formales se inserta México, es el bloque de Estados Unidos, la Unión Europea, los países de democracia liberal, etcétera. Pero el otro bloque, encabezado por China y Rusia, y un conjunto de países árabes, y esto es importante, el bloque del panárabe interparlamentario, es Irán. Irán, que es un actor importantísimo en la conformación no solamente de bloques políticos y militares, sino económicos. Entonces, ese bloque está apoyando abiertamente a Maduro y al proyecto de, bolivariano en América Latina. ¿Por qué? Porque lo ven como el inicio, el fundamento, la basamenta del bloque anti-estadounidense y el bloque que encabeza Estados Unidos y la idea del capitalismo liberal, que irónicamente los otros países que integran el bloque antiestadounidense, y esto es una característica que hay que analizar, también son capitalistas. China es capitalista, Rusia es capitalista, Venezuela es capitalista. Pueden ser capitalismo monopolistas de Estado en diversas modalidades, con partidos únicos. Es decir, reúnen una economía capitalista con un régimen autoritario, que según la teoría clásica capitalista es una imposibilidad, pero no. Estamos viendo nuevos fenómenos en la conformación del mundo. Y entonces Venezuela juega un papel importante en eso. Y después, desgraciadamente, en América Latina, los tres países principalmente, bueno, cuatro, perdón, Bolivia, Nicaragua, Cuba y México, nuestro querido México, estuvimos presentes en la toma de posesión, de alguna manera convalidando no solamente la toma de posesión de Maduro, y esto es lo que cuenta aquí, sino convalidando la presencia de ese bloque anti, digamos, democracia liberal, anti-estadounidense en el mundo. Entonces, el haber asistido México a ese evento no es simplemente convalidar a Maduro, es convalidar a nuestra alianza y nuestra condescendencia con ese bloque mundial nuevo, anti-estadounidense, anti-europeo, antiliberal, en el mundo. Eso para mí es lo más preocupante desde el punto de vista de la asistencia de México a ese evento. Por supuesto que avalar a Maduro, pues es avalar un fraude electoral gigantesco, pero en última instancia, Raúl, de lo que estamos hablando es algo mucho más allá de Venezuela. Estamos hablando de la conformación de un bloque que pretende esencialmente combatir y destruir en la medida de lo posible el bloque liberal capitalista en el mundo. Por eso incluso la batalla, la guerra en Ucrania es tan importante, porque eso es lo que está en juego en la guerra en Ucrania. Es precisamente la confrontación directa, armada, militar, violenta, entre dos bloques mundiales. Eso es lo que se está dirimiendo en ese lugar.
Y de alguna manera, incluso te diré, es lo que se está dirimiendo de otra manera, con otras características, en Medio Oriente entre Israel y los grupos iraníes que están atacando a Israel, porque no todos los árabes están atacando a Israel, son un segmento del mundo árabe. Entonces, primero, eso es lo que yo saco como conclusión. Ahora, eh, no sé si me estoy extendiendo demasiado, No, 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 perfecto, me parece muy, muy bien. Adelante, adelante. pero me parece que hay un factor adicional en todo esto que yo escribí en mi artículo el día de ayer que publiqué en el Heraldo, que se publica en la Ciudad de México, lo publiqué ayer domingo, donde hago justamente un análisis de por qué México está dispuesto a literalmente derrumbar, destruir y dinamitar su reputación internacional de haber sido un actor muy importante en la consolidación de las luchas democráticas en América Latina y en otras latitudes. ¿Por qué México está dispuesto a dilapidar y destruir y francamente tirar la basura esa reputación? Yo creo que hay una razón muy potente en esto, Raúl, que creo que los mexicanos tenemos que entender y tiene que ver con qué es la 4T, cómo se construyó, cómo ganó el poder y cómo pretende reproducirse en el poder en el futuro. Y esto tiene que ver con algo que empieza a verse, y lo vimos ya en la gestión del López Obrador, pero las consecuencias las vamos a empezar a vivir de una manera muy contundente. Y es que finalmente Andrés Manuel en el 2006 perdió las elecciones en su lectura porque se negó a construir alianzas con otras fuerzas. Está muy comentado que el Sí. Bester Gordillo le ofreció votos y se negó a aceptar esos. Fueron con Felipe Calderón y Felipe Calderón ganó la elección. Y en las próximas elecciones, en el 2012, ganó Peña Nieto porque otra vez López Obrador se negó a aliarse con una serie de fuerzas e incluso ya el propio PRD está muy dividido. Entonces construye su propio partido, Morena, que él dirige personalmente, es su partido, no es un partido con una dirección colectiva, etcétera. No, él es el líder único que decide todas las cosas. Y lo que decidió, y esto fue estratégico, fue que para ganar la elección él tenía que hacer alianzas inconfesables. Y especialmente para el 18, la alianza inconfesable fue con el crimen organizado, con el narcotráfico, específicamente con el cártel de Sinaloa. Y esto, junto con otras alianzas, porque esa alianza con el cártel jaló algunos otros sectores a incluirse, es lo que le permitió ganar, entre otras cosas, la campaña en el 18. Creo también producto de errores de la oposición, del candidato Anaya, que me parece que no fue lo mejor. Y, y fue creciendo esta relación de interdependencia en términos electorales. Incluso López Obrador fue tan lejos que él de alguna manera impulsó la popularización en las filas de Morena de las alianzas con el narcotráfico, de tal manera
que gobernadores, candidatos a gobernadores, candidatos a diputados, a senadores, a presidentes municipales, regidores, todos sentían que tenían derecho a construir algún tipo de alianza parecida a la que había hecho López Obrador para ganar. Y esto que hizo, introdujo el crimen organizado en el centro de la política en México. Entonces, estoy explicando todo esto y no soy el primero que lo ha dicho, digo, no es como si estuviera yo aquí necesariamente descubriendo algo nuevo, pero más bien me quiero referir a las consecuencias de esto. La consecuencia más notoria fue cuando vimos el operativo de Estados Unidos para sacar al Mayo Zambada de nuestro país. Lo que demostraron los americanos con eso es que están dispuestos a actuar, incluso al margen del gobierno mexicano, que había estado exigiendo que reportaran, que la DEA y la CIA reportaran todas sus actividades a la Secretaría de Gobernación y a Relaciones Exteriores. Pero lo que lo hicieron los americanos obviamente fue un desafío al observador. Y lo que hicieron era obviamente llevarse a la pieza más importante, más cara, más relevante y de mayor información en la figura del Mayo Zambada. Con todo esto, están construyendo una narrativa que yo creo que vamos a empezar a ver relativamente pronto, y es que los vínculos de Morena, los vínculos estructurales, políticos, económicos, incluso de negocios, con el crimen organizado, que irán develándose progresivamente a través de diversas vías y diversos instrumentos. ¿A qué voy con todo esto? Una cosa que aprendió Andrés Manuel siendo presidente es que él recibió a Evo Morales cuando Evo Morales fue expulsado del poder. Él recibió a Rafael Correa de Ecuador y a todo el equipo político de Correa en México cuando fueron expulsados del poder. Incluso estaba dispuesto a ofrecer el exilio a otros actores políticos en el mundo que finalmente no cuajaron. Pero ¿qué es lo que aprendió en esa experiencia López Obrador? Que todo político, todo expresidente requiere de una ruta de escape de su realidad. Necesita una retaguardia segura ante cualquier eventualidad. Y Andrés Manuel vio que él necesitaba una retaguardia a pesar de que había ganado tan contundentemente su partido el poder, pero la precariedad de la situación política, económica y de seguridad de México implica que en realidad muchas cosas están colgadas con alfileres en nuestro país. A pesar de que hay esta idea de que hay una gran solidez y solvencia, etcétera, etcétera, los observadores cuidadosos se percatarán de que esto no es así, de que hay una gran precariedad en la situación económica, política, social y de seguridad. Entonces, él necesita una retaguardia estratégica, lo que yo llamo una retaguardia estratégica. Y yo postulo que la razón por la que México ha reconocido a Maduro es, uno, por su afinidad, como ya expliqué, con ese bloque antiestadounidense en el mundo de China y Rusia, pero dos, porque Venezuela es la ruta de escape o la retaguardia estratégica
de quienes en la 4T van a necesitar escapar de la justicia internacional en su momento. Y de esto no excluyo incluso al expresidente. Entonces, yo creo que la idea es que la 4T está dispuesta a tirar por la borda la tradición histórica de política exterior de México, está dispuesta a tirar por la borda nuestra respetabilidad internacional para asegurarle al observador y a los suyos, incluyendo a su familia, una retaguardia estratégica en el caso de que se requisiese. Y esa retaguardia estratégica es más Venezuela que Cuba. Algunos dirían, bueno, que se vaya a Cuba, pero en realidad Cuba es un paciente comatoso. Es un paciente que ya no, ya prácticamente no da una. No hay Está ninguna en cuidados intensivos permanentemente. Sí, exactamente. Y no, no, por lo tanto, no ofrece certezas e incertidumbre. Y finalmente, después de todo, con todo y todo, las alianzas internacionales y las economías locales, que es por un lado el petróleo, por el otro lado el narcotráfico, por el otro lado, pues el bandidaje, etcétera, todo lo que es la economía venezolana, que es una economía que está basada básicamente en muchos bloques criminales, digamos, que actúan en distintas esferas, pero que finalmente generan suficiente riqueza como para mantener el sistema y especialmente el control político-militar con unas fuerzas armadas y de policía secreta que reprimen cualquier expresión que se da. Entonces, todo esto, sé que es una respuesta larguísima a tu No, breve, no, no, sumamente pero, interesante. pero yo creo que lo que tenemos que aprender a hacer, Raúl, es construir todos los hilos de los fenómenos para no caer, digo, no es un simplismo, pero no es suficiente para mí decir Maduro cometió un fraude electoral y es un escándalo y hay que estar en contra de él. Pero entendamos lo que está sucediendo en nuestro entorno internacional, mundial y local, para entender entonces cómo se juntan las piezas de un fenómeno de este orden, lo de Venezuela, que tocan tantas fibras diversas que resulta que la 4T decidió que tiene que apoyar a Maduro porque es en su interés y en el interés de su verdadero líder que Claro. esa relación se mantenga. Esa sería mi respuesta corta a tu pregunta. Muchas gracias, Ricardo. Me encanta tu ironía. Fíjate, esto abre lo que yo ya traía en mi agenda de preguntas a la siguiente pregunta. Eso quiere decir que entonces todos esos rumores que han estado corriendo desde hace varias semanas de que Marco Rubio, que va a ser el secretario de Estado en el gobierno de Trump, está abriendo o va a abrir una investigación en contra de AMLO. Bueno, yo creo que él en esencia ya lo había dicho. O sea, él en una afirmación que hizo en una reunión de Comité de Relaciones Exteriores en el Senado de Estados Unidos, ya había anunciado desde su punto de vista que Andrés Manuel López Obrador era realmente pues un capturado del narcotráfico, ¿no? Que tenía asociación inconfesable y que era parte de su instrumento para la manutención de su partido en el poder.
Ahora, lo que me parece importante aquí, por cierto, pensando en el tema de Trump y de Estados Unidos, lo que se escucha mucho, Raúl, es esta idea de que incluso la propia presidenta Sheinbaum creo que ha proyectado mucho esta idea de que no va a haber ningún problema con Estados Unidos porque tienen la convicción de que todo es transaccional con Trump. Es decir, tú le das algo que quiere y ya Sí, te deja en paz, sí, ¿no? Es un poco, fue la experiencia de Andrés Manuel. El sí, Andrés Manuel colocó 20,000 guardias nacionales en la frontera y más o menos se tranquilizó la cosa porque Trump pudo decir, ya México está guardando la frontera y a mí no me cuesta nada, le cuesta a México y ya les presioné con la amenaza de aranceles como lo hizo en su momento. Sin embargo, a mí me parece que de ese entonces, de la primera gestión, ahora la segunda, yo veo en primer lugar que su equipo político que va a tener que ver, por ejemplo, con América Latina, es un equipo mucho más ideológico. sí, O sea, no es simplemente un grupo transaccional que ve todo en términos del negocio, de cuánto me das y cuánto te doy, citando el libro de Trump, de cómo hacer el big deal, ¿no? Como él sí. dice, ¿no? Etcétera. Con un factor adicional, perdón que te interrumpa, Ricardo, con un factor adicional, ahora la amenaza de Trump no es solamente decirle a México, tú me detienes a los inmigrantes allá en el sur de tu frontera, sino ahora yo voy a deportar, habla de 4 millones de indocumentados de Estados Unidos que se van a ir a México. O sea, es radicalmente distinta la amenaza. ¿Estás de acuerdo en ello? Sí, aunque yo digo que estoy esperando para ver qué es lo que realmente hace con ese tema. Yo pienso que el tema de la deportación, habrá algunos casos, pero mi percepción es de que ese no es en realidad su objetivo central. Mira, incluso yo creo que Morena también siente eso. Te voy a decir por qué. Morena, de hecho, yo afirmo que fue el presidente López Obrador, entregó a los senadores morenistas un documento recientemente que tuvo mucha circulación en medios, eh, advirtiendo sobre la posibilidad de que hubiera una insurrección en México si Estados Unidos decide actuar de una u otra manera en nuestro territorio. Y ese documento me pareció muy interesante, no solamente por lo que dice, que es bastante escandaloso, que es, desde mi punto de vista, el expresidente en realidad amenazando a todo mundo, incluyendo a la presidenta y Omar García Harfuch, de que si ellos no siguen con la política de abrazos, no balazos, él sugiere que habrá una insurrección en el país. Y bueno, uno puede pensar que él está pensando incluso encabezar la insurrección. Es una amenaza muy grave de un expresidente. Pero eso es lo que dice en el documento, pero lo que también es interesante, Raúl, es lo que no dice. El documento no toca en ningún momento el tema migratorio. ¿Por qué razón? Porque en realidad ni allá ni acá es el problema de fondo. Ya, No lo ya. es. El problema de fondo está en otro lado y tiene que ver con la inseguridad, tiene que ver con la manera en que la criminalidad se está apropiando de territorios nacionales, donde incidentalmente influye la migración porque los criminales van cooptando Eh, a que se ha migrantes. convertido actualmente en el mejor negocio del crimen organizado. Exactamente. Pero también porque el equipo ideológico,
O sea, Marco Rubio es un ideólogo, no es solamente un político, es un ideólogo y tiene una fuerte inclinación ideológica, cosa que no tenía el secretario de Estado de Trump anteriormente. Y Marco Rubio es hijo de cubanos, está casado con una colombiana que ve con mucha preocupación lo de Venezuela también. Es decir, eh, ellos están en la idea de que está llegando la hora en la que Estados Unidos tiene que actuar en América Latina con mucha fuerza. Sí, Entonces, esta idea del Trump transaccional, que nomás lo aplacas con controlar a los migrantes, con eh, eh, poner a más tropas en la frontera, norte o sur, como él quiera, etcétera, etcétera, con eso lo van a tranquilizar. Yo no lo creo. Yo creo que estamos ante un Trump muy distinto al anterior, mucho más resuelto, mucho más claro en las cosas que quiere lograr y rápidamente. Y, y creo que esta visión que tiene, otra vez, yo diría, es un reciclaje de ver a América Latina como el jardín trasero de su país. sí. Este, y que esa es la visión, digamos, agresiva, que yo creo que vamos a vivir con él. Y eso pasa entonces, ¿qué representa eso para el gobierno de la presidenta Sheinbaum? Implica, desde mi punto de vista, de que ella va a tener que tomar decisiones muy difíciles para ella como 4T, de qué cosas de su programa van a sacrificar para llevarse bien con Estados Unidos. Y hay cosas como el apoyo a Cuba. Estamos mandando miles de millones de pesos de petróleo a Cuba, por Sí, ejemplo. Estamos saqueando a Pemex para ayudar a Cuba. Estamos apoyando a la dictadura más, pues más desacreditada en el mundo, que es Venezuela y Maduro. Apoyamos a Daniel Ortega y su consorte en una, bueno, en una dictadura bananera espantosa, peor que sí, lo de Somoza. Entonces, ahí todos esos apoyos que México está expresando como parte de su posicionamiento a favor del bloque iliberal de China, Rusia, Irán, eh, va a estar en jaque en alguna medida y México va a claro. tener que decidir, porque Y México, me imagino yo que se prioriza también la decisión de AMLO de tener esa ruta de escape para protegerse. claro, por supuesto, todo eso está en juego, porque lo que está en juego es qué tanto puede estirar la liga la presidenta sin entrar en una confrontación directa con Estados Unidos por temas político-ideológicos, Sí, sí, porque ellos creen equivocadamente, y yo creo que cada vez que habla Marcelo Ebrard, él lo repite, de que, bueno, no hay bronca porque vamos a poner impuestos a China y vamos a poner más tropas en la frontera sur y en la frontera norte. Pero eso es como estarle echando migajas a Trump cuando en realidad el equipo político de Trump con relación a América Latina no está pidiendo esas migajas, está pidiendo una redefinición de México frente a los grandes bloques del mundo. ya, Y ya. entonces ese es el dilema que vamos a tener.
Entonces, pensar que nada más con echarle algunas migajas en el camino y el Trump se va a caer y agradecido de que le impusimos aranceles a productos chinos o por el otro lado, miles de guardias nacionales en la frontera sur y en la frontera norte, que con esto dispersamos el problema y ya el mundo seguirá como estaba y cada quien a lo suyo. Y es una visión ingenua y equivocada. Y Yo no, creo que, perdón que te interrumpa, yo creo que eh, 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 la respuesta la vamos a tener en los próximos meses una vez que tome posesión Trump. ¿Estás de acuerdo? sí, bueno, sí, él toma posesión el lunes. Y sí, o sea, las cosas no son en automático, ¿no? No, no, no. Pero por eso Pero, yo hablo a mediano plazo en los próximos meses, ¿verdad? sí, pero yo creo que va a ser así, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que habrá un periodo en que se preparan las cosas, pero yo creo que hay poco tiempo, yo creo que en poco tiempo vamos a empezar a sentir la presión y entre otras cosas estoy cierto que según los barruntos que se escuchan en los pasillos del Congreso de Estados Unidos, eh, quieren venir con mucha, mucha energía Sí, en contra de lo que perciben como un acuerdo, una asociación, una vinculación entre el partido en el poder y el narcotráfico en así México. es. Caray, qué rápido se nos pasó el tiempo, mi querido Ricardo. Yo te quiero hacer, en primer lugar, el agradecimiento por tu generosidad y compartir estas opiniones. ¿Qué te parece si dejamos pasar, no sé, unos 3, 4 meses y nos volvemos a reunir con el objeto de platicar sobre cómo avanza el gobierno de Trump y esas posibles amenazas y también esas posibles decisiones que tendrá que tomar Claudia? Encantado. Yo creo que estamos monitoreando esto día a día y sí, con mucho gusto, en un par de meses o más, el tiempo que tú digas, con mucho gusto volvemos a hacer un balance de esto. Fuerte abrazo, mi querido Ricardo, y muy agradecido. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo para ti y para tu público. Gracias, Ricardo. Buen día.